Bienvenido a Enfoco 365. Enfoco 365 es el programa educativo de Comunidad 365 para que tú aprendas cómo obtener cada día más de tu Microsoft Dynamics CRM 365. Entrevistas, novedades, mesas de discusión, información, soluciones e historias de éxito. Enfoco 365 es conducido por Pablo Peralta, Microsoft MVP en soluciones de negocio Microsoft y director de programas para Comunidad 365. Enfoco 365 llega a ti gracias a Microsoft para su producto Dynamics 365. Kingsway Soft, la integración de datos ahora es más fácil. Alpha People. Axasur, compartimos. Dynamics by Uruite, Gadesoft, Hurra, Infovan y Smart Process. Comencemos. Muy, pero muy buenos días, muy, pero muy buenas tardes, noches, como siempre decimos, depende dónde, cuándo tú estés viendo o escuchando hoy esta entrevista, porque también estamos por un intermedio de podcast. Hoy tengo la gran satisfacción, el honor, placer de llegar hoy a Madrid a hablar con un gran amigo de esta casa, un excelente profesional actualmente en Microsoft Madrid, como consultor, una vida en Dynamics, yo creo que sí, una vida en Dynamics. Bienvenido, Julio Nevado, a Enfoco 365. ¿Cómo estás, Julio? Hola, Pablo, muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad que me das para hablar para la comunidad y, sobre todo, por fin de conocernos tú y yo, cara a cara, por así decirlo. Son unos cuantos años colaborando y es la primera vez que tú y yo podemos hablar. Exacto, sí. Ahí solo por eso ya es un glamour. Muchas gracias, Julio. Realmente un verdadero placer. Y bueno, contanos un poquitito acerca de ti, de tu vida personal, y luego ya queremos que nos cuentes un poquito de este rol en Microsoft y cómo fue ahí tu pasaje a Microsoft, que es una historia muy, muy rica para compartir, yo lo sé. Pues bueno, yo vivo en Madrid desde hace unos 25 años, por ahí así, ya soy bastante mayorcito, tengo 48 años. Pero yo nací en Extremadura, en el sur de España, en un pueblo del sur de Badajoz, que se llama Jerez de los Caballeros. Prácticamente mi infancia y juventud la desarrollé allí. Además, allí estudié informática en la Universidad de Extremadura, en Cáceres. Y después ya me vine a Madrid pues, a buscarme la vida. Seguir estudiando, haciendo formación en informática, en lo que más o menos en aquella época iba despuntando. Recuerdo haber hecho un máster de AS400 de un año, porque aquello era lo más en aquella época. Realmente nunca llegué a trabajar con nada de AS400, hasta hace poco, un tema relacionado con USD, precisamente. Uh-huh. Yo creo que hay gente que nos esté mirando o escuchando que no sabe qué quiere decir AS400. O sea que eso refleja un poco nuestra generación, pero sí. Sí, toda la mía, claro. Son sistemas, además, si habéis trabajado o alguien que haya trabajado con bancos, sobre todo le podrá sonar, pero ya yo me tiré un año con eso. Finalmente se cruzó en mi camino un libro que trataba sobre programación con Visual Basic y ahí empezó mi relación con Microsoft y con todo este mundillo. AS400 absolutamente para nada. Empecé a seguir ese libro, a hacer todos los ejemplos que venía de aplicaciones con Visual Basic y me pareció tan impresionante que ahí fue la decisión de enfocar mi carrera básicamente lo que es la programación en aquella época. Yo creo que prácticamente lo que hacemos casi todos. Empezar a aprender algún lenguaje de desarrollo, a trabajar con bases de datos, a hacer aplicaciones de escritorio, que es lo que había. Digamos que Internet no existía ni estaba previsto que existiera en aquella época, prácticamente por aquí en España. Entonces, bueno, mi vida en sí ha sido pasar por varias empresas dentro de siempre el ámbito de trabajar con tecnología de Microsoft. Empezar como en la parte de desarrollo, después también alternando con la gestión de equipos, partes de preventas, que normalmente casi siempre se suele hacer, pero siempre centrado en lo que son desarrollos de aplicaciones de escritorios que eran muy típicas en aquella época. ¿Y cómo diste con Dynamics? ¿Perdón? ¿Y cómo diste con Dynamics ahí? ¿Cómo te encontraste con Dynamics en el camino?
La verdad es que se encontró conmigo, Marvin. Fue en una empresa que se llamaba Certia, estuve bastantes años, y quien era nuestro jefe de desarrollo en aquel momento decidió utilizar la primera versión que apareció de Dynamics, la versión 1.2, en el año 2003, creo recordar, a finales del año 2003. Más o menos. Para sustituir a una aplicación custom que teníamos para la gestión de los comerciales de la Certia. En aquella época, que yo recuerde, la primera versión de Dynamics, lo que era CRM, era prácticamente para la gestión de ventas, gestión de oportunidades, de ofertas, cosas así, algo súper rígido, solo había una forma de trabajar prácticamente con ello, había que enredar muchísimo para hacer algo un poco distinto. Pero bueno, para mí, la verdad es que fue una alegría conocer Dynamics en ese momento, porque era decir, que ya no tengo que programarme yo muchas cosas, ni tengo que diseñarme la base de datos y las relaciones, claro. Y ya me lo dan prácticamente hecho. Genial. Digo, esto es lo que yo quiero. Sobre todo ya cuando llevas mucho tiempo desarrollando, haciendo estas cosas, que si a lo mejor no eres un súper apasionado del desarrollo, como es mi caso, estas cosas te venían muy bien. Entonces, ahí empezó todo. La verdad que desde que empecé a trabajar con la versión 1.2 ya no me he parado. Está con otras cosas adicionales, CMS, que existía en aquella época, que era el precursor de SharePoint, e-commerce, cosas que empezaron a salir nuevas de la parte de Microsoft, pero finalmente el camino me ha ido llevando a centrarme siempre a trabajar con CRM, con las distintas versiones de CRM, y ir dejando otros aspectos de nuestra carrera, más el desarrollo dejándolo un poco más de lado, centrando en lo que es un desarrollo puro y duro para trabajar con Dynamics y poco más. Ha tenido tanto la parte funcional como la parte técnica. Aquí siempre no ha habido una diferenciación entre técnico y funcional. Es algo que, por ejemplo, en sucesivas entrevistas que yo he ido haciendo en este tiempo, siempre preguntaba, ¿eres más técnico o más funcional? No, yo creo que por lo menos lo que hemos empezado en este camino siempre hemos sido las dos cosas. Ambas cosas. No había una diferenciación así tan clara. Además, era algo extraño. Yo recuerdo a mí cuando me preguntaban, oye, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas en tu empresa? Pues yo trabajo con Dynamics CRM. ¿Eso qué es? ¿Eso qué? Eso no, ¿es lo mismo que Word y Excel? No. Era algo muy extraño y algo como que estábamos ahí unos poquitos tirando para adelante con ello, y claro, tampoco sabías dónde iba a llegar, ni qué podía llegar, ni mucho menos lo que tenemos hoy en día con Dynamics. Yo no me podía esperar ese desarrollo tan grande que ha tenido. Bueno, y después de ahí de Acertia, ahí pasaste a Atento a implementarlo, ¿tuviste algo entre medio? ¿Cómo fue? Sí, bueno, de Acertia estuve trabajando también para otra empresa un poco más pequeña, para una petrolera española, y también implementando CRM para las distintas subempresas de este grupo, CRM 3.0, creo recordar que era la versión. Y bueno, la verdad es que cada vez más contento con lo que iba dándonos Dynamics, porque cada versión iba mejorando bastante. Y sí pasé finalmente, después de otro par de empresas pequeñas que estuve colaborando en ciertos proyectos, a Atento. En Atento he estado 7 años, y Atento es una de las mayores compañías a nivel de call center que existen en el mundo. Tiene presencia internacional en 15 o 16 países, en España, en Europa, en Iberoamérica también, África, y su negocio es montar call center. Con lo cual, ahí ha sido básicamente implementar CRMs de cara a Customer Services, atención al cliente, aunque los modelos de negocio de Atento son diversos, pero básicamente son montar call centers que valen para gestión de recobros de bancos, atención a clientes de sistemas públicos, privados, en fin, todo eso. Sí, contact center. Y de ahí a Microsoft. Y de ahí a Microsoft. Microsoft estoy prácticamente aterrizado. Voy a hacer 2 años aquí dentro de un mes y medio, y todavía estoy
asimilando el cambio. Nada, es un cambio... A ver, contanos un poquito más de eso. Pues, sobre todo, a lo mejor quien haya vivido cambios de este estilo que esté trabajando en partners pequeños a grandes, pues como Accenture o Anade o Infoban, cualquier partner, y esté más acostumbrado a una dinámica de trabajo a este nivel, quizás el cambio fuerte ha sido pasar de lo que es un cliente final como era Atento, porque no deja de ser un cliente final, donde tiene un grupo de desarrollo pequeño, y dentro de ese grupo de desarrollo prácticamente la única persona que acabó trabajando con Dynamics fui yo. Sí, en ciertos momentos tuve compañeros que también ahora están muy bien situados en el entorno de Dynamics, que trabajaron, pero el cambio de pasar a un entorno donde estás tú solo, lo controlas tú, tienes tu sitio, tus cosas, tus procedimientos, tu comodidad, porque estás cómodo finalmente haciendo siempre lo mismo y sin mucha variación, a pasar a Microsoft. Yo siempre intento describirlo como, no es que se te venga un océano encima, es como un universo encima de conocimiento y de dimensión tan grande, por lo menos en mi caso, es una diferencia tan enorme que al principio abruma un montón diciendo, bueno, es que ahora estoy en el lado contrario, estoy en la parte del producto con un montón inmenso de súper profesionales, de gente que sabe un montón, de una empresa, claro, mítica para los que hemos trabajado con tecnología de Microsoft. Y en un momento tan especial de cambio como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Estos 2 últimos años, todo el tema de transformación digital, todo el tema de la transformación propia interna de cara a Microsoft, desde que está Satya sobre todo, es bastante grande. Entonces, tú aterrizas ahí, en ese momento en que todo está cambiando. Y que 2 años después sigue evolucionando y cambiando. Microsoft siempre me da la impresión que está todo cambiando. Sí, esa es la impresión. Lo que pasa es que era justo con compañeros que hablo que llevan muchos años allí, dicen, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que era hace 3 años o 4. Aquí están cambiando muchas cosas, están mejorando muchos procesos, como es lógico. Empresas tan sumamente grandes a lo mejor van más lentos, pero no es mi sensación. No es mi sensación de que Microsoft esté cambiando de una forma lenta, precisamente. Está cambiando de una forma muy buena, muy bien enfocado, pero con mucho esfuerzo y muy bien orientado. Eso sí, yo creo que está muy bien orientado. Todavía quedan cosas, pero creo que el enfoque es correcto, comparado con lo que yo he vivido en otros sitios, ¿no? Sí. Un mundo muy... ¿Y cuál es ese enfoque que tú ves hoy, Julio? Ese es el enfoque correcto. ¿Cuál es ese enfoque? Sobre todo, claro, tengo que hablar lo que es en comparación con otros sitios, pero creo que ese objetivo de orientación al cliente, de darle una solución global a toda su problemática, ese enfoque en hacer no un producto, sino una plataforma de producto, una solución que le pueda ayudar a mejorar toda su estrategia de negocio, toda su plataforma tecnológica. Creo que el enfoque va directamente ahí, sobre todo a la parte de cliente, enfocarte en cliente. Lo importante es, sin tampoco ser una obsesión perpetua, quiero decir, tan grande, pero hay que darle todo el apoyo, todas las mejoras, y todo lo que estamos haciendo es, sobre todo de cara al cliente, a mejorar todos sus procesos. Claro. Y ese es algo muy complicado, es muy complicado. Tienes que hacerlo a nivel global. Tenemos diferentes culturas, tenemos diferentes formas de trabajar, diferentes estilos y no es fácil. Entonces, yo desde la perspectiva de un recién aterrizado en Microsoft, me sorprende que se esté llevando también, que lo estén planteando también. Entonces, te das cuenta realmente de la cantidad de trabajo que hay, de la cantidad de gente y muy buena gente que pone todo su mejor valor y su experiencia y el aprendizaje de cosas que no se han hecho bien para hacerlo mejor. Y eso finalmente sirve para que tu cliente tenga el mejor servicio.
Eso, Clarísimo, clarísimo. ¿Y qué cambio entonces también de mentalidad de haber pasado, digamos, a ser un usuario, un administrador de CRM en tu organización, en tu empresa, que en ese momento era Atento, a ser parte del staff de Microsoft, y bueno, con con toda esa información abrumadora y con todo el cambio de transformación a 365, ¿no? O sea, sí, ¿qué, pues qué diferencia? el cambio es un giro total. Pues, claro, tú pasas de ser un usuario de la plataforma a utilizarla más o menos un poco para tu negocio en concreto, en este caso para un call center, como es Atento, para unas necesidades súper concretas, a tener que ponerte de lado el que tú eres el que tienes que atender las peticiones de clientes, aconsejarles, informarles en un mundo muy diverso, porque claro, es para cualquier tipo de negocio, no solo para el que tú estás acostumbrado en estos últimos años. Aparte de tener que forzar por incorporar todo lo nuevo que está viniendo, tanto en la plataforma de Dynamics como todos los servicios cloud, todo el tema de inteligencia artificial, los servicios cognitivos, IoT, o sea, todo eso que tú tienes que tener en conjunto para, sobre todo, cambiar el enfoque y decir, vale, lo importante es tu cliente y qué le puedes aportar tú para solucionar su problemática o lo que quieran avanzar. Tú antes lo que estabas era decir, oye, el lado contrario, dime a mí cómo soluciono yo mi problema, a ver cómo esta plataforma va a solucionar mi problema. Es justo al contrario. Entonces, Es justo el contrario. Y además ya no le puedes echar la culpa al fabricante. no, Cuando ese lo es roban. un gran problema. Ese es un gran problema. Muchas veces te acuerdas y ay, ya no puedo hacer así, mirar para atrás. Oye, que no, pero bueno, ese es. Excelente, excelente, Julio. Y hoy, ¿cuáles se dirían que son tus principales desafíos entonces en este rol que estás desempeñando en Microsoft? Sobre todo, intentar no perder de vista todo aquello que está alrededor de Dynamics. Ujú. Aparte de intentar ponerte al día de todo lo nuevo que está ofreciendo Dynamics, porque desde un principio lo utilizamos como plataforma de ventas o de customer services, pero es que ahora hay mucho más. Ahora tienes la parte de field services, project service automation, la integración con la parte de finance. Hay mucho que se está incluyendo dentro de Dynamics que no puedes perder de vista. Es complicado porque es mucho, pero para mí un desafío grande está siendo, sobre todo, no perder de vista todos aquellos servicios externos que todavía potencian más lo que un cliente puede llegar a conseguir. Toda la parte cloud, toda la parte de servicios de Azure que te pueden ayudar. Sobre todo, algo que estamos haciendo mucho hincapié últimamente es todo el tema de inteligencia artificial. Todo ese uso que tú le puedes dar a tus datos, que generas una gran cantidad de datos y que puedes aplicar para tomar mejores decisiones de negocio y para mejorar tu productividad y sobre todo pues, tu rendimiento económico, es algo que como profesionales que trabajamos en Dynamics no debemos perder de vista. Está muy bien, por supuesto, ponerte al día en cualquier tema de Dynamics, estar en todo lo que puedas, porque ya para mí es mucho abarcar. Hay muchísimo que abarcar y te puede consumir tu vida entera. Pero es súper importante no perder de vista temas de inteligencia artificial, temas de servicios en la nube, todo el tema de servicios cognitivos, súper importante. Eso hay que tenerlo siempre como referencia. Sí, lo hablábamos eso con Oscar el otro día, un colega tuyo ahí en Microsoft Sí. en Madrid, y bueno, la importancia de todos estos servicios y la democratización de esos servicios hoy, ¿no? Porque antes esto era algo que estaba solamente disponible para las empresas que podían invertir mucho en esto, mucho dinero y en científicos de datos, y hoy está al alcance De cualquiera. casi cualquiera, diría, por el nivel de inversión y por la facilidad de acceso, al menos para hacer las cosas básicas, por así decirlo, ¿no? Sí, es súper importante porque si no tienes esa facilidad, cualquier empresa o partner o alguien que se quiera dedicar a hacer esto, no tienes esa facilidad para acceder a estos servicios y poder implementarlos, poder adaptarlos a tu negocio, poder desarrollarlos, realmente no tendría sentido el esfuerzo que empresas como Microsoft otras se dedican a que esto avance, porque no puedes
dejarlo solo a empresas que se lo puedan pagar, que tengan mucho dinero, mucho potencial. Hay que potenciar a todos, pequeños, grandes, medianos, y realmente todo lo que hay hoy en día, a diferencia de años atrás, para mi punto de vista, facilita mucho las cosas. No es complicado ahora mismo poder hacer cosas muy interesantes con lo que te ofrece Dynamics y adaptarlo a cualquier tipo de servicio de empresa. Antes sí, hace años era más complicado, necesitaba gente más técnica. Ahora quizás el conocimiento tiene que ser más funcional, más que técnico. Por supuesto lo necesitas, pero es cierto, totalmente de acuerdo contigo que la democratización, el acceso a toda esta información por parte de todo el mundo es fundamental para poder seguir avanzando. Clarísimo, clarísimo. Bueno, y ahí en eso de funcional que tú dices va lo que decías hace unos momentos, ¿no? Esa no diferenciación entre funcional y técnico, porque en Dynamics el funcional que es cada vez más fácil que se transforme en un técnico de la herramienta, ¿no? No te digo ya para desarrollar o para, bueno, ya hacer integraciones, código, o cosas más complejas, pero digamos, una configuración, digamos, con las herramientas que vienen fuera de caja, cada vez es más fácil que ese funcional sea un técnico y viceversa. Sí, viceversa. Sobre todo, por lo menos en mi caso, como empecé más siendo un técnico, porque venía del mundo del desarrollo, pues realmente tienes claro que si no controlas o no sabes algo de esa parte, de cómo son las tripas, de cómo poder extender Dynamics vía desarrollo o vía otras plataformas externas, realmente tú puedes saber mucho de la parte funcional, pero no sabes hasta qué límite puedes llegar a extender. Y es muy importante poder extender, aunque últimamente lo que se tiende es que todo lo que tengas ya esté preparado, lo tengas out of the box y procures no customizar mucho, no como antiguamente que tenías que customizar bastante para acoplar a tu negocio. Ahora es todo lo contrario, pero para mí no tendría sentido no seguir avanzando en, por ejemplo, cogerme el SDK y ver qué nuevas probabilidades me está dando de extender, de integrar, de hacer cosas nuevas o, no sé, estudiar Angular, por ejemplo, para hacer temas de customización en un formulario de CRM, porque simplemente muchos clientes no les gusta el interface de CRM o quieren algo parecido a lo que ya tenían y necesitas tener esas cosas, necesitas ser, o por lo menos tener expertos que puedan hacerlo, pero a mí me sigue gustando meterme en ese garrón. No es mi especialidad, pero si yo pierdo de vista eso, sé que me voy a perder mucha novedad, mucha potencialidad que yo podría llegar a hacer con Dynamics, o al menos poder aconsejar a mi cliente en un proyecto, decir, mira, esto no está out of the box, pero lo podemos hacer por este lado. Entonces es necesario. Realmente es una mezcla funcional técnica. Es una mezcla funcional técnica y creo que tenés un background que te contribuye mucho a lograr esa mezcla, digamos, a la hora de darle una solución integrada al cliente. Ahora, hoy, justamente, digo, en este mundo que, bueno, es tan amplio, cada vez más amplia la familia y que cada vez, además, que ha cambiado tanto y que sigue cambiando, está en constante dinamismo, Dynamics todo el tiempo, ¿no? Y más dentro de Microsoft, que me imagino que si nosotros tenemos acceso a esto de información adentro de Microsoft, tiene que ser mucho más. ¿Cuál dirías que hoy, parados en 2018, decís, Julio, tu especialidad, digamos, dentro de la plataforma? ¿En qué, digamos, decís, bueno, aquí yo en esto, digamos, me siento como pez en el agua, ¿no? Bueno, realmente por mis últimos trabajos, tanto en Arento como en Microsoft, prácticamente estoy especializándome en temas relacionados con USD, con implantación de USD para temas de Customer Services, distintas compañías, bancos, empresas públicas. Es casi el 80% de mi tiempo de gestión Microsoft está dedicado a temas de USD. Hay otros temas que no tienen nada que ver con USD que también he tenido la suerte de colaborar. Pero yo diría que hoy por hoy es una de mis grandes especialidades en implantación o supervisión de USDs que ya estaban en marcha
o empezar desde cero, sobre todo migraciones de entornos más antiguos que se hacían con CCA, y pasas a USD, porque ves de todo. Hay empresas que se han puesto al día rápidamente, otras que les cuestan más, otras que ya no le queda más remedio porque están trabajando con versiones del CRM 2011 y hay que moverse. Y la verdad es que está bien porque finalmente ves de todo y es un mundo en el que, aunque USD parece que, o yo por lo menos trato de que sea lo más sencillo posible porque se trata de facilitar la vida a agentes de call center en su trabajo. Entonces tienes que intentar que sea sencillo. Pero realmente no acabas de aprender nunca temas de USD y además temas de Dynamics relacionados con USD. A mí en un proyecto que estoy ahora en Holanda, realmente me están poniendo tal cantidad de retos que sales de allí diciendo, no tengo ni idea de nada. O sea, está muy bien porque realmente ves que nunca terminas de aprender. O sea, no te acomodas, es decir, que yo pensaba que esto ya lo controlaba, que yo aquí USD muchísimo y Dynamics y tal. No. Es, por suerte, para la gente que le apasiona este mundo y esta forma de vivir, siempre hay cosas nuevas. Entonces, USD sí es cierto que me está permitiendo aprender mucho de Dynamics de una forma indirecta. Bastante. Bien, estamos hablando, por las dudas, por si acaso alguno no, digamos, no tiene claro ese módulo, estamos hablando del módulo de escritorio unificado, ¿no? Esa aplicación cliente que está pensada para contact centers, que te permite integrar tu Dynamics con el resto de los sistemas, tener una sesión unificada, pero me gustaría ahí, Julio, que tú nos cuentes un poco más sobre este módulo de USD, sobre este módulo de escritorio unificado, sobre todas las cosas, empezando por cuándo un contact center, porque esto está pensado para contact centers, ¿no? Sobre todo, cuándo un contact center debería implementarlo y cuándo no. Un poco, ¿dónde está esa línea? Bueno, yo si estás utilizando Dynamics para trabajar y tienes un contact center, casi que diría que sí o sí deberías implementarlo. Depende mucho de tu casuística de negocio y del número de usuarios que vayan a utilizarlo. Porque a lo mejor si tienes 2, 3 usuarios, 5, pues a lo mejor, y unos procesos de negocio simples, pues mejor es algo que puedes llegar a abordar directamente en Dynamics con herramientas de terceros y puedes implementar un buen contact center. Pero si ya tienes un número de usuario medio elevado y tienes procesos de negocio bastante más desarrollados y sobre todo, si estás utilizando varias aplicaciones para desarrollar tu trabajo como agente de un call center, es esencial implantar USD. USD, recordemos que deja de ser otro cliente para trabajar con Dynamics CRM, pero sobre todo la potencia, aparte de integrar pues, sistemas de telefonía, chat, email, para gestión del trabajo, es la integración con aplicaciones externas, lo que realmente estoy viendo yo que potencia más el trabajo de un agente del call center. Nos ponemos en la situación de que estamos en empresas, sobre todo bancos, que a lo mejor un agente de su call center necesita 4, 5, 6. Yo he llegado a trabajar en un proyecto que tiene hasta 19 aplicaciones distintas. De AS400, web, de escritorio, 19 aplicaciones distintas para atender a un cliente del banco. Realmente USD ha ayudado totalmente a gestionar y automatizar labores que tienes que hacer en aplicaciones externas, aparte de lo que es la gestión pura de telefonía. Entonces, si yo tengo varias aplicaciones externas con las que trabajar, aparte de necesitar un sistema de telefonía, totalmente recomendable utilizar USD. Totalmente. Así que, bien, me queda claro, tengo varias aplicaciones y me conviene ir por este escritorio unificado, por esta aplicación cliente, de un cliente grueso, que me ayude a integrarlo. Ahora, para los que no están muy familiarizados, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se resuelve todo esto, Julio? Bien, eso
USD te permite integrar aplicaciones externas con un SDK de programación, el HAT que se llama, que te permite automatizar procesos en otras aplicaciones de cualquier tipo. ¿Bien? Como el que en este caso nosotros digamos automatizar una serie de secuencias que tienes que disparar en AS400, otra en aplicaciones web. Eso se hace vía programación. Para eso, bueno, por lo menos conocimientos de CSAP debes de tener. Debes tener conocimientos de cómo funciona USD. No lo veo algo excesivamente complicado, sobre todo si eres un desarrollador de CSAP, la curva de aprendizaje creo que no es mucha. O sea, no es algo que te costaría aprender, porque realmente ese ya sí es un poco independiente de lo que es la plataforma en sí. Pero para un desarrollador C# hablamos, Julio. Eso es. Entonces, ahí sí básicamente pasa por desarrollar lo que se llama Hosted Control, que te permiten integrar con aplicaciones externas, pero puedes llegar a otros niveles de integración con aplicaciones externas vía JavaScript, por ejemplo. O sea, hay varios niveles de integración de cómo puedes saber, pero básicamente pasa, en este punto sí pasa por casi todo por temas de desarrollo. O sea, si la plataforma, si lo quieres USD directamente no te deja de forma nativa out of the box decir, vale, pues me voy a integrar con una S400 o me voy a integrar con un SAP. Ahí viene programación, pero realmente, tal y como está evolucionado actualmente el tema de USD, te permite integrar prácticamente cualquier cosa. Con lo cual, que te dice rentabilizar el tiempo que un agente de un call center tiene que dedicar a buscar información en aplicaciones externas o simplemente hacer varios clics en aplicaciones externas para ir a llegar a información. Todo eso te lo puedes ahorrar. Y todo tiempo que se ahorra un agente de un call center, pues mejora todos los KPIs. Y si yo sí he podido verlo en directo, lo que ha implicado tener USD y no tenerlo. De agentes de un call center que tardaban 10, 15 minutos en intentar resolver algo a un cliente a tardar 1 o 2 minutos. Wow. Porque todos los procesos están integrados. Entonces, es bastante importante. Sobre todo para mí la diferencia, aparte de todo lo que ya Dynamics te da a la hora de Customer Services, que eso ya lo tiene Dynamics, no lo tiene USD, y que puedes integrar, para mí es muy importante el tema de integración de aplicaciones externas. Para yo pensar si voy a utilizar un USD o no. Clarísimo. Ahora, integrar aplicaciones con Dynamics, yo podría hacer desde Dynamics, no sé, podría ser web resources, o sea, recursos web con JavaScript que llamen a otros sistemas, podría ser plugins en C#, podrías poner servicios, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué elegiría USD? ¿Qué me agrega a toda esa capacidad que viene hoy con la plataforma de Dynamics, que digamos, de otra forma no lo tendría y lo tengo gracias a USD? Básicamente poder trabajar con multisesión y con multicanalidad. Es decir, tú puedes implementar toda esta funcionalidad en CRM, pero no puedes, o sí, disparar sesiones distintas de atender a 2 o 3 clientes al mismo tiempo tan fácilmente. Tendrías que hacer un montón de desarrollo. Eso es algo que ya directamente USD te da esa posibilidad de poder estar atendiendo a un cliente por un chat, a otro cliente por teléfono y a otro cliente por email, por ejemplo, al mismo tiempo. Y con un control total del tiempo que tú le estás dedicando a cada sesión, a cada trabajo que estás haciendo, a cada tarea, con lo cual finalmente tanto para la gente multiplica su posibilidad de trabajar y para los gestores del call center tienen una visión clara de cuál es el trabajo, qué partes están fallando, qué partes son de mejora, cosas que en CRM directamente tendrías que, lo que tú dices, tengo que hacer un montón de web resources, de plugins, de historias para que a mí me estén saltando ventanas distintas de CRM, de Dynamics, y estar atendiendo a clientes distintos al mismo tiempo. Eso ya te lo da USD, entonces es una gran ventaja. Yo sí es cierto que yo he llegado a trabajar así antes de trabajar con USD, trabajando directamente en CRM. Problema grande, que tienes delante a unos usuarios que le estás mostrando directamente Dynamics CRM con toda la información que llevan, con todos los menús, aunque le pongas seguridad, le quites, pero ya tienes que empezar a trabajar un montón de cosas para reducir la información que ese usuario tiene. Con USD te permite gestionar eso bastante mejor.
con guías para el usuario, para centrar solo la información que necesita, y que de otra forma es más complicado, o era más complicado hacerlo en CRM. Más complicado o más laborioso. Mucho JavaScript para poder llegar a cosas así, que con USD es bastante más sencillo de focalizar el trabajo que un agente de un call center tiene que hacer. Clarísimo. O sea, yo soy un agente de contact center y tengo enfrente mío este escritorio unificado, veo las distintas sesiones que tengo abierto con cada cliente que estoy atendiendo, y por cada uno de ellos tengo un script, digamos, con que guiarme en la resolución de ese problema, y además de eso, por cada uno de ellos tengo acciones automatizadas que impactan en Dynamics y en los demás sistemas, imaginemos sistemas cores de procesamiento, como un core bancario o algo por el estilo, en un cliente, todo desde una sola interfaz unificada. Exacto, eso es. No tienes que perder tiempo en estar abriendo otras aplicaciones, o de entrada lo que hacen muchos agentes de contact center es las abren todas, tienen 14, 15 aplicaciones abiertas, 5 o 6, y tienen que ir abriendo una, abriendo otra, y espero usted que voy a buscar información y todo. Entonces, claro, lo tienes todo en un solo escritorio. Tienes un montón de cosas automatizadas que ya no necesitas hacer, y tienes la información de primera mano que necesitas siempre en primer momento. Tienes una visión 360 grados de tu cliente, de sus problemáticas, de sus casos, de su estado, de sus deudas, de lo que quieras. Y si además eres un agente de contact center nuevo, tienes una guía, tienes la posibilidad de crear scripts que te van a ir guiando o aconsejando los pasos que tienes que ir dando. Con lo cual permite a alguien que realmente es nuevo en un contact center, sin una información o una formación muy extensiva, poder trabajar. Tú en CRM eso a lo mejor lo tienes que montar vía, no sé, diálogos o algo así para ir guiando. No es tan sencillo ni tan útil. No, y además me imagino ahí el tiempo de onboarding, el tiempo de entrenamiento de un nuevo agente de contact center, me imagino que es muy diferente si tiene que aprender, como tú comentabas hace instantes, 19 aplicaciones de cómo se usan, versus si tiene que aprender fundamentalmente una, que es el escritorio unificado, y eso lo vaya guiando, ¿no? Sí, eso es. La posibilidad de que tú desde un menú que creas en USD, poder disparar una secuencia de procesos que trabajen en una aplicación externa y te van a conseguir esa información que tú necesitas, son pasos que tú ya no necesitas aprender. No necesitas, oye, abre esta, vete aquí, vete aquí, vete aquí. No, ya lo tienes hecho, con lo cual es una gran ventaja para alguien que ya lo utilizaba y ya lo necesita, y una grandísima ventaja para alguien que va a entrar y no necesita aprenderlo de entrada. Entonces, siempre rentabilizas el trabajo de una forma bastante más eficaz, bajo mi punto de vista, en contact center utilizando USD, pero con gran diferencia además. Y para implementarlo, entonces, ¿qué deberíamos saber, digamos? ¿Qué debería saber alguien que se decida implementar este tipo de solución, además de hacer tu curso en Comunidad 365, que está ahí, digamos, como leyenda viva de lo que es USD, porque es un tremendo curso, Julio? Pero digo, además de eso, ¿qué debería saber? ¿Cuál es su base? Bueno, realmente sobre todo es tener conciencia de para qué se utiliza. Porque yo sí he llegado incluso a ver gente intentando utilizar USD para temas de ventas. Realmente está como poder puedes, pero su sentido es que lo quieres aplicar a un contact center. Otra cosa es que el contact center en un momento dado esté haciendo temas de ventas. Tiene una gestión de marketing, que tiene una gestión de oportunidades, y tú vas a llamar pues para intentar vender. Pero eso ya es Dynamics, no es USD. ¿Qué tienes que saber? Bueno, realmente tienes que tener un conocimiento más o menos funcional de las distintas partes que necesitas para trabajar o implementar un USD. No es complicado. Realmente no es complicado. Ahora, por suerte, tenemos mucha información en muchos sitios para poder probar. Incluso aunque sea un trial de Dynamics y que te instales la parte de USD, tienes ya plataformas de ejemplo que se montan directamente, y tú puedes ver cómo Microsoft plantea ciertos aspectos del negocio y cómo están hechos. Entonces, necesitas un bagaje técnico, por lo menos. Yo creo que ya directamente Dynamics CRM te lo da, de programación, de saber algo de JavaScript, de saber customización a nivel de CRM, y el resto, sobre todo, es
saber cómo vas a trabajar con sesiones y multisesiones en USB, cómo se disparan sesiones, cómo puedes manejar varias sesiones, cómo vas a funcionar trabajando si viene un chat, si te viene una llamada de teléfono, si vas a implementar aplicaciones de tercero para la gestión de telefonía o te lo vas a desarrollar tú, que eso ya es otro mundo. Si decides por hacer un desarrollo propio o no, depende del equipo que tengas. Y depende del conocimiento que tengas de lo que es desarrollar con un sistema de telefonía, que no es sencillo. Por lo menos para... Ahora vamos a eso porque es un punto sumamente pedido e importante el tema de conexión con centrales telefónicas. Pero para terminar de redondear esta idea, o sea que si tengo conocimiento, un buen bagaje de lo que es Dynamics, de lo que da su customización, tengo experiencia en JavaScript, tengo experiencia en C#, me descargo lo que sería la aplicación del Unified Service Desk, con eso... ¿Qué le tengo que anexar? Visual Studio, conocimiento en WPF, conocimiento, o sea, ¿qué le tengo que anexar para decir, yo creo que me animo a meterme en esto? Básicamente intentar hacer alguna formación, sobre todo para aclarar el aspecto de lo que es trabajar con USD, de lo que es crearte un script de agente, de cómo se implementa un menú y más o menos cómo funcionan las reglas de navegación. Poco más. O sea, yo lo que tenía como para empezar, tener conocimiento de WWF es muy bueno, tener conocimiento de XAML es muy bueno porque te permite salir del out of the box. Ten en cuenta que nosotros siempre intentamos hacer todo lo posible con el estándar. Pero si tú, por ejemplo, eres te manejas bien con XAML y te manejas bien con WPF, puedes llegar a hacer cosas muy majas con USD, cara interface y a trabajar. O sea que es un buen punto. Si controlas ese lado, yo de hecho ahora estoy intentando formarme más en ese tema porque veo que que de cara a muchos clientes sí necesitan cosas personalizadas y es bastante normal trabajar con eso en USD, con XAML. O sea, si controlas esa parte también bajo mi punto de vista, es un buen punto para animarte a hacer cosas en USD que se salgan del estándar, del propio estándar. Porque incluso con una aplicación base que te da USD, puede incluso que no hicieras nada. Te puede dar una aplicación que no tienes, un entorno que no tienes ni que tocar. O lo justo necesario, trabajar con casos, con clientes y poco más. Pero bueno, no conozco a nadie que haya podido trabajar solo con... Claro, siempre alguna customización por así hay más cuando hay tantas integraciones y cosas, ¿no? Ahora, vamos al punto justamente de la central telefónica. ¿Con qué te has encontrado allí, Julio? ¿Cuáles son las opciones que se tienen? ¿Cuándo elegir una? ¿Cuándo elegir la otra? Me imagino que con tu experiencia nos puedes ilustrar muy, muy bien respecto a ello. Aquí este mundo es un poquito amplio, la verdad, el tema de las integraciones con centrales de telefonía, porque hasta el punto en el que yo conozco hay varias diferencias entre unas y otras. No es lo mismo trabajar con Cisco que con Genesys o con Avaya. Cada una, aunque puedo entender esa parte, yo no la controlo, no soy experto en CTIs, pero finalmente de cara a ti parece que siempre hace lo mismo, llaman, recibes llamadas o chats o email o te controlan. Realmente ahí el punto de decisión que tienes que tomar cuando vas a integrar con un sistema de telefonía es si el sistema de telefonía que tienes ya tiene una herramienta propia que esté integrada con CRM y USD, intenta probar primero esa solución porque, bueno, ellos tienen equipos de desarrollo propios que están trabajando con Microsoft intentando hacer que sus productos funcionen con nuestras soluciones. Entonces, te puedes encontrar buenas herramientas de tercero que realmente te valgan para lo que tú quieres. Y lo que tú quieres es lo básico. Quiero poder llamar, recibir llamadas y poder transferir llamadas a otros agentes. Y ya está. No quiero más. Entonces, hay soluciones en el mercado que te pueden valer sin ningún problema. Claro, cuando dices soluciones de mercado, ahí primero deberíamos mirar hacia el propio fabricante de la central y luego ir hacia otros terceros o cómo.
Eso es, sí. Yo primero me diría si estás trabajando con Genesis o Cisco o Avaya, ¿qué soluciones tienen ellos para integrar con USD y con Dynamics? Ujú. Porque las tienen. Ver si se adaptan a lo que quieres. Sí es cierto que hasta hace poco prácticamente lo que se pretendía era trabajar con telefonía pura y dura, pero ahora quieres una multicanalidad. Ahora quieres poder trabajar y atender a tus clientes vía chat, vía email, vía redes sociales y vía teléfono. Entonces, tienes que ver si la solución que te está dando el fabricante cubre todo eso. Si no cubre todo eso, mira a ver soluciones de tercero. A ver si hay alguna que lo tienen, que también las hay y funcionan bien. Y si optas por un desarrollo propio, normalmente yo los desarrollos que he visto era porque ya venían de antiguo. A lo mejor de las aplicaciones con CCA que se empezaron a desarrollar hace años y que tengas tu propio equipo de desarrollo y tenga gente que controle y sepa cómo hacer un desarrollo para integrar USD con tu centralita. Ujú. Que también hay, aunque hay una parte que son comunes de los métodos que tienes que utilizar, dependiendo con qué centralita estés trabajando, hay partes que son muy distintas. Aquí el nivel de conocimientos y especialización sí es más, tiene mayor requerimiento. Hay que tener muy claro y saber cómo funciona una centralita, cómo te comunicas, qué mensajes se intercambian, cómo recibes información de tu CTI, cómo se la tienes que enviar para gestionar los estados de un agente del call center, si está disponible, si no está disponible, si puede recibir llamadas, si puede recibir chat o no, a los estados de la propia llamada. Estoy en una llamada, se ha colgado, se ha cortado, estoy transfiriendo, estoy esperando, estoy en un proceso de VR, muchas cosas. Entonces, la parte de desarrollo propia es Complejo. complicada, hay que tener muchas cosas en cuenta. Una vez que lo tienes hecho, pues bueno, perfecto, lo tienes controlado y más o menos no hay mucho que cambiar, pero por lo menos en mi experiencia propia, ha requerido mucho Ujú. tiempo, con lo cual yo procuro ver. Tú lo hiciste custom, tú lo llegaste a Sí, personalizar custom eso. sí. En algunos procesos sí tenemos una base de custom para trabajar y realmente hay que echarle esfuerzo, hay un montón de cosas que controlar, cosas que a lo mejor soluciones de tercero o del propio fabricante ya las tienen controladas. Clarísimo. Entonces, yo recomendaría primero buscar si el propio fabricante ya tiene una solución que te permita integrar con USD y que cubra tus necesidades, porque a lo mejor tú necesitas incluir chat y ese fabricante, por lo que sea, no lo tiene. Normalmente ellos también van evolucionando, Claro. evidentemente todos vamos en el mismo sentido y tú ya ves que todos tienen soluciones para todo, pero realmente hasta hace poco había algún fabricante a lo mejor que no tenía todas las soluciones o no estaba totalmente integrado. Ahora yo creo que sí, que no hay mayor problema, ¿no? Julio, y si vemos en la página, por ejemplo, de alguno de estos fabricantes que nos mencionas, de centrales telefónicas, ¿no? Que muchos son muy populares, y vemos que dice, sí, me integro con Microsoft Dynamics, CRM 365. ¿Eso es lo mismo que decir me integro con USD o debemos de hacer un doble clic para decir, bueno, me integro con USD para Dynamics Sí. 365? Eso es, tienes mucha razón porque no es lo mismo. El hecho de que se integren con Dynamics 365 no implica que se integren con USD. De hecho, hay algunas que solo se integraban con Dynamics 365 o con lo que era CRM y no tenían su módulo preparado para USD. No es lo mismo. Puedes tener USD y tu integración con Dynamics, pero realmente yo no he llegado a verlo, ni siquiera a plantear probar a tener un USD con solo la parte de CRM integrada con tu centralita. Claro. Porque realmente no podías hacer una buena gestión de una multisesión, lo dudo, teniendo solo algo que te permita trabajar con centralitas a nivel de Dynamics y no con USD. Si tienes USD necesitas buscar un producto que esté integrado con USD, sobre todo con USD, principalmente. Porque la parte de Dynamics 365 tú la utilizarás igual que si no tuvieras USD, normalmente. Hay cosas que puedes llegar a configurar
trabajando en Dynamics si estás ejecutando tu plataforma en USD o no. También lo puedes llegar a hacer. Pero a la hora de elegir integración con CTIs, que sea un producto que te permita integrar con USD, sobre todo. Si lo cubre tus necesidades, perfecto. Si te vas a plantear porque te gusta, porque tienes un equipo suficientemente preparado como para hacer un desarrollo custom, pues paciencia, se puede hacer. Tenemos ejemplos y aparte de lo que tenemos, de lo que hemos podido hacer en Microsoft, yo conozco gente de partners que tienen también desarrollos propios y muy buenos. O sea que bueno, normalmente si eres un cliente y no tienes un equipo de desarrollo, pues busca un producto. Un producto que ya cumple con eso. Qué interesante todas estas lecciones. Lo de USD son escenarios muy, muy tipos e interesantes de implantación de Dynamics. Son proyectos realmente, realmente muy interesantes. Estamos hablando hoy con Julio Nevado desde Madrid, desde Microsoft. Vamos a la pausa unos instantes nomás y ya volvemos. Este episodio es patrocinado por Kingsway Soft, sponsor Platinum de Enfoco 365. Miles de organizaciones a lo largo del mundo en distintos países confían en Kingsway Soft para importar y sincronizar datos desde y hacia Microsoft Dynamics con otros sistemas. Conoce más acerca de cómo Kingsway Soft te facilitará la tarea de integrar tus datos con Dynamics buscando nuestra web comunidad365.com/KingswaySoft o comunicándote con nosotros para que te conectemos con los amigos de Kingsway Soft a enfoco365@comunidad365.com. Continuamos aquí en este Enfoco 2018, hoy con la gran satisfacción de tenerlo desde España, desde Madrid, a Julio Nevado desde aquí, que bueno, nos ha contado en estos minutos cómo Dynamics lo encontró a él, nos ha contado cómo pasó de ser usuario a hacer ese cambio cultural, a ser miembro del staff de Microsoft y bueno, cambiar un poco la óptica. Nos ha ilustrado como ninguno, yo creo, en todos estos temas de escritorio unificado, de USD, de cómo, cuándo instalarlo, implementarlo en un contact center, cuáles son los beneficios que tenemos, qué es lo que precisamos para hacerlo. Nos estaba contando un poco recién de lo que es integrarlo con centrales telefónicas. Ahora, me gustaría preguntarte, Julio, esto, ¿qué costo tiene de licenciamiento? ¿Tengo que pagar algo extra? Yo soy un cliente de Dynamics, ¿tengo que pagar algo extra por USD? ¿Lo tengo solamente disponible online, también on-premise? Contanos un poquito de qué tan cerca del alcance de los clientes está este aplicativo. No, lo tienes para los dos entornos, para online y para on-prem. Y va con la licencia, con la Enterprise de Dynamics 365 tienes derecho a utilizar USD. O sea que más o menos si ya estás metido en un licenciamiento típico de Dynamics 365, igual que tienes acceso a muchas más plataformas que no sea solo ventas o customer services, también puedes llegar a utilizar 365 y no hace falta que sea online. Hay muchos clientes, de hecho, algunos que todavía conozco yo, que lo tienen on-prem. Sí es cierto que lo que se está tendiendo y lo que los clientes están teniendo ahora es mover al entorno cloud. Claro, pero USD lo puedo utilizar si estoy on-premises, si estoy en la nube y además lo tengo como valor agregado gratis con la licencia de Dynamics 365. Vale con el licenciamiento 365 de Dynamics y ya digo, yo estoy tanto como gente que sigue utilizando on-prem y de hecho hay proyectos incluso que están en un proceso de cambio de esta transformación digital, pero primero están utilizando las últimas versiones de USD, la 3.2, que ha salido hace muy poco, con su RM 2015 on-prem, y en breve pasarán a un Dynamics 365 y está todo previsto para que esa funcionalidad que tienes ya implementada sirva para el paso a online, con lo cual no hay ningún problema en que tú tengas una implementación on-prem para trabajar con USD, que después si necesitas dar el paso a online te va a servir prácticamente todo lo que tienes. Depende también de qué tipo de proyectos te estés metiendo, claro, pero
pero es indistinto. Julio, y ha evolucionado esto, ¿no? Desde que salió su primera versión del escritorio unificado, que vendría a ser en un principio, si alguno por ahí lo conoció, el CCA, el Customer Care Accelerator, aquel, pero digamos, pasado a una nueva arquitectura, una nueva plataforma, pero desde su primer lanzamiento hasta hoy, digamos, hoy, parados en 2018, ¿qué cosas podemos hacer hoy con USD, digamos, fácil, que están implementadas, que antes no las teníamos disponibles, digamos, con versiones anteriores? ¿Qué hay de nuevo últimamente en estas últimas versiones que tenemos de USD? Bueno, para mí, sobre todo, la posibilidad de utilizar script de agente para guiar a un agente y el tema del control de multisesiones y, aparte, la evolución que ha tenido la forma de integrar aplicaciones externas, que para mi punto de vista era más enrevesado. Esa es la gran diferencia con lo que tenías antes. Ahora para mí es más sencillo, claro, tirando de experiencia de proyecto que ya has pasado por ahí, poder plantearte cualquier sistema de integración de USD con cualquier plataforma. Pero siempre hay que procurar tender, por lo menos en mi caso, a la sencillez. No hay que olvidar que es una herramienta que tú le tienes que dar a un agente de un contact center para simplificar su trabajo. Tú en Dynamics puedes hacer un montón de cosas. Incluso en USD puedes hacer otro montón de cosas. Puedes crearte un montón de menús que te facilitan la labor del trabajo, cosa que a lo mejor en Dynamics es más complicado, crearte menús propios, controles personalizados con C# para que hagan integraciones o para que te muestren con WPF una interfaz totalmente distinta. Pero yo prefiero simplificar. Por lo menos entiendo que un agente de un contact center lo que quiere es resolver la problemática cuanto antes. Para eso, súper importante contar con el usuario final de este contact center, porque si no, es un fracaso. Ya da igual que tengas una plataforma muy buena o en pañales, como decimos, como la CCA, a lo que tiene USD. O sea, sí es cierto que te permite hacer muchas cosas, pero yo recomiendo tirar a lo simple. Bien, ponte en el punto de vista de un agente contact center, qué es lo que necesita, cómo va a trabajar. Entonces, hay mucha mejora interna de cara de USD a nivel de rendimiento. La última versión que acaba de ser 3.2, para mí en las pruebas que he hecho mejora muchísimo el rendimiento. Tienes mucha más información que tú puedes generar a nivel de login para capturar problemas o capturar problemas de rendimiento o gestión de errores que te permiten a ti como implementador de una solución de USD mejorarle, trabajarle y detectar errores. Pero realmente al final esto es una herramienta que utiliza una persona que tiene que dar un servicio rápido y eficaz. Entonces, tienes que mezclar la parte de USD y la parte de Dynamics 365. Cómo haces tu case management, por ejemplo, cómo lo vas a mover. Eso sí es Dynamics 365. Puedes mejorarlo con USD. Pero hay que tratar de simplificar. Tratar de simplificar y tener ahí bien a mano al usuario final, ¿no? Que es el que sufre el día a día el contact center, y mostrarle este cambio de paradigma, ¿no? Yo tengo aprendizaje duro de no haber contado con el cliente final. En el proyecto que yo puedo decir, esto para mí ha sido la mayor bofetada que me he llevado a la cara en mi vida en el proyecto, es decir, esto menudo fracaso. Bueno, menudo fracaso que finalmente, como todos los que vivimos en este mundo, sabemos que es la mejor forma de avanzar y aprender. Si no te equivocas y no fracasas, desde luego no lo vas a hacer bien la siguiente. Y en mi caso, ya más en implantación de USD, precisamente es no contar con el usuario final. Hay veces que no depende de ti, es complicado. Tú a lo mejor estás trabajando para un cliente y tú puedes pedir acceso al trabajo de lo que hace un agente del contact center y a lo mejor no lo tienes. Entonces, cabe dentro de tu responsabilidad intentar que eso cambie. Te hace ver un cliente que necesitas.
ver cómo trabaja un agente del contact center, ver qué necesita, ver cuál es su dinámica, normalmente no hay ningún problema. Te lo dan, pero yo en otros sitios sí me llegó a pasar como decisión mía y decía, bueno, si esto es así, el USD es que trabaja así y esto está tirado y es muy fácil. Y el momento que se ponen los agentes del contact center a ver qué es lo que hay, porque normalmente cuando implementas algo como USD o Dynamics es porque es algo totalmente distinto a lo que ya tenían. Ujú. Claro, empiezan a no ni querer utilizarlo, es lo peor del mundo, esto cómo funciona y esto por qué está así, si esto a mí no me vale de nada y quién ha decidido esto. Pierdes un montón de tiempo, de dinero, de prestigio, de neuronas, de todo. O sea, entonces es cuando aprendes, es fundamental, fundamental. Tú puedes tener un USD muy bueno, un rendimiento muy alto, con un montón de herramientas que te permiten hacer un montón de maravillas, pero si finalmente a la gente del contact center no le vale, porque no es lo que él quiere o es lo que no está acostumbrado, pues normalmente no va a funcionar. Y es una mala imagen para tu plataforma, para tu empresa, para ti, y es algo que veo a menudo, y a mí me ha pasado. Clarísimo. Clarísimo. Mirá, Julio, sin que te lo haya preguntado, porque una de las preguntas que hacemos aquí en estas entrevistas en Enfoco es justamente que nos traslades a alguna de esos momentos en que los proyectos se complican, ¿no? Y que las cosas no salen bien, que las cosas no salen como queremos, como tú dijiste, ¿no? Muchas veces es la mejor manera en la cual aprendemos a través de esas bofetadas, como tú dijiste, a través de esos golpes. Y bueno, yo creo que acá nos has dejado una lección al respecto totalmente clave, central, que es tener, cómo nos olvidamos a veces, ¿no? De tener a ese usuario final a mano y de luchar por tenerlo de alguna manera comprometido junto con nosotros para que, bueno, lo que finalmente le entreguemos y pongamos en sus manos sean lo que esperan, ¿no? Y desimplifiquen la vida. Tú lo decías hace un rato en esta entrevista, ¿no? Facilitarle la vida a la gente a la gente de Contact Center. Sí, sí, es fundamental. Es un poco lo que hablamos todo de lo que es orientación al cliente. Quizás a veces por nuestro expertise como profesionales o nuestra experiencia pensamos que tenemos claro cómo tiene que implementarse un producto, cómo tiene que hacerse, porque lo hemos visto en 500 sitios, pero aunque tú hayas implementado el mismo USD o Dynamics en 10 proyectos de un éxito total, no implica que en el siguiente vayas a implementarlo igual, aunque el negocio sea absolutamente igual, pero las personas no son iguales. Las personas que trabajan o que deciden o que piensan no son las mismas. Entonces, tienes que ponerte en su piel y entender su negocio, entender cómo trabajan, qué hacen, por qué, y en las medidas de posibilidades mejorarlo, decir, mira, nosotros tenemos esta plataforma, esta forma de funcionar, esto es así, y tú puedes mejorar con esto. Pero si no lo entiendes, si no te pones en ese punto, yo ahora es lo primero que trato de entender cuando veo un sitio. Cuéntame, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? Porque a mí, por ejemplo, recién entraba en Microsoft en un proyecto grande en un banco, pues igual. No entendí muy bien qué se quería, no hubo un acceso fácil a lo que son los usuarios y tal, y costó un montón. Realmente fue un gran éxito y un aprendizaje enorme, pero un aprendizaje muy duro, muy duro. Entonces, yo procuro siempre intentar entender, imagino que cualquier consultor o profesional, pero yo venía de un bagaje más de decir, yo soy un experto, pues esto se va a hacer así o no. No, ¿qué va? Es un error. Es un error. Hay que ser muy buen experto, hay que tener buen conocimiento, hay que estar al día, hay que formarse, pero realmente necesitas ponerte la piel de tu cliente. Y son personas distintas aunque el negocio sea el mismo. No hay que pecar de repetir patrones. Hay que pensar de forma distinta en cada cliente, siempre. Da igual. Aunque la industria sea la misma, aunque sean bancos, seguros, empresas de servicios. Ese es para mí lo que he aprendido en estos años, desde que es como afrontado.
Excelente, una gran lección. Julio, llevado a todo esto de escritorio unificado, puede ser de esto como puede que no, pero me imagino que hoy el 80% tuyo es muy ligado a esto de USD. Cuéntanos por ahí algún caso reciente que tengas, que nos puedas ilustrar un poco bueno, cómo se ha transformado un cliente gracias a la utilización de este módulo de UCD. Bueno, pues más o menos como ya he dicho antes, para mí el más importante es el que más trabajo justo que ha sido un aprendizaje tan duro en ciertos aspectos y sobre todo recién aterrizado en Microsoft, es cómo poder integrar 18 aplicaciones distintas que está utilizando personas del contact center en un solo interface. Cómo mejorar procesos, cómo reducir tiempos de dedicación a trabajos en otros sistemas. Y yo nunca me había enfrentado con tantas integraciones porque, bueno, a lo mejor sí, pues tienes lo normal de que había una o dos aplicaciones externas o que el cliente las quiere mantener porque tiene datos históricos y no los quiere perder o no los quiere migrar a Dynamics o tiene información sensible que no quiere migrar a Dynamics porque no se fía de la nube o cosas así, aunque sea totalmente seguro y no haya ningún problema, pero todavía hay clientes muy reticentes. Pero realmente ese nivel de integración, un poco lo que quiero transmitir es la idea de decir que si os planteáis hacer algo así, que es posible, que nosotros hemos llegado a integrar 18 aplicaciones distintas y teniendo de monstruos antediluvianos como S400 y poder automatizar procesos en esas aplicaciones y realmente hacer todo un conjunto de cara a que reduzcas a menos de la mitad del tiempo que un agente del contact center puede dedicar a su trabajo. Entonces, realmente donde yo he visto... Contanos un ejemplo de esos procesos, por ejemplo, que integra tantas aplicaciones. Sí, por ejemplo, tú normalmente en información bancaria, como estos AS400 es donde se guardaba mucha información relativa a cuentas o a deudas o cosas así, realmente cuando un agente está atendiendo a un cliente tenía que salirse de su aplicación, irse a esta aplicación AS400 y para el que haya visto alguna aplicación por así son pantallitas donde pones un número, unas teclas, tienes que el 1, el siguiente, pulsa el 3, el 4. No sé. O sea, la pantalla verde. Pantalla verde, numeritos y realmente para mí complicados porque yo en este proyecto intentaba seguirlo y digo, pero si es que solo para llegar a la pantalla que yo tengo que pasar por 5, si me he equivocado, tira para atrás, horroroso. Entonces, realmente programando un Hosted Control en USD que te permite automatizar toda esa tarea, eso con Visual Studio lo puedes hacer. Hay ejemplos de cómo hacerlos en el SDK. Al principio parece un lío bastante grande, pero hay que hacerlo. Otras cosas sí requieren de mayor conocimiento, porque no todas las aplicaciones funcionan iguales. Pero para mí era un claro ejemplo de decir, joder, que mejora. Esto, antes este agente tenía que pulsar 5 números, ir pantalla a pantalla, y sobre todo si eres nuevo, a mí que me costó aprenderme el recorrido 2 días, pues ahora simplemente lo que tienes que hacer es una opción de menú en USD y pum, disparaba toda la secuencia y llegabas al punto final que querías. Habías pasado de tardar 2 minutos a 1 segundo. Wow. O sea, pues igual que a otro nivel de otras aplicaciones que quieras integrar, a nivel de un interface visual, porque a integrar aplicaciones que tú te puedas desarrollar para enviar información a SAP o a otros entornos de una forma asíncrona, bueno, pues eso es programación pura y dura. Pero esto es lo que estoy hablando siempre de lo que es una integración a nivel visual. Tienes interface que necesitas tener en pantalla para reconstruir una información, incluso capturar la información de esas aplicaciones externas y ponerlas en USD sin que la gente intervenga. Eso es, para mí, claro, o sea, para materializarlo, digo, lo que se desarrolló fue un comando con USD que te iba haciendo esos ingresos, porque tampoco son clics, ¿no? O sea, esos ingresos a través del teclado para llegar a la pantalla que tenías que llegar en ese sistema core. Eso es. En otras aplicaciones realmente lo que estás haciendo es un clic en un botón. Claro.
o en un menú. Depende del tipo de aplicación. Si es una aplicación web o incluso puedes integrar con aplicaciones Citrix también. Te lo permite, que en este caso también se integran aplicaciones Citrix, es un poco más complicado. O sea, puedes tener un universo de aplicaciones integradas. No es sencillo. Hay que echarle mucho trabajo porque hay muchas veces que te piensas que una aplicación funciona de una forma, pero ahora estás trabajando con aplicaciones de terceros que no funcionan todas iguales. Hay que echarle esfuerzo, pero se puede hacer, se puede hacer. Nosotros lo hemos hecho con muchos tipos de aplicaciones distintas. Entonces, si queréis abordar algo así, tened en cuenta que es posible. Es posible hacerlo. Y con USD se integran perfectamente y funcionan y rinden. Y estamos hablando de un contact center con cientos de posiciones. Claro. No es un contact center pequeñito para el que se hizo. Y bueno, eso es bien interesante, ¿no? Generalmente, ¿quiénes son los consumidores de esta solución de USD? ¿Qué tipo de contact center? Realmente, en los proyectos que he trabajado yo en estos años, he tenido de todo tipo. O sea, de contact center que tienen 10 asientos, de 10 operadores, 5 por la mañana, 5 por la tarde, a entornos como bancos que tienen cientos, distribuidos en todo un país, para atender las 24 horas del día. Muy bien. Entonces, realmente en los de mayor rendimiento no he visto que haya fallado. Ten en cuenta que son aplicaciones que además que se instalan en tu equipo, en tu PC. Hay que tener un mínimo, evidentemente, que seguir las recomendaciones de instalación que tiene Microsoft para estos temas, pero yo no me he encontrado hasta ahora grandes problemas trabajando con muchos o pocos. Muy bueno, Julio, es impresionante lo que ha volado el tiempo. Estamos llegando al final de esta entrevista sumamente interesante. Yo creo que podríamos pasar mucho más rato conversando y sobre todo aprendiendo de ti, de todas estas experiencias. Julio, una herramienta, un recurso, algo que le recomendarías a no sé, a un cliente o un partner que esté pensando en implementar USD? Bueno, ahora hay uno que yo utilizo. Bueno, hay varios sitios que yo utilizo habitualmente, pero tenemos el Learning Portal de Dynamics. La verdad es que avanza muchísimo, tiene un montón de información que es súper útil, pero por suerte, y aunque estemos justo en este contexto, tenemos nuestra comunidad 365, que hace años y gracias a ti mucha gente, el esfuerzo me parece fundamental. Poder acceder a todos los expertos que intervienen en esta plataforma y sobre todo para nosotros los que hablamos en español, porque en inglés hay mucho fuera siempre, pero para mí, yo creo, te lo comenté la primera vez que hablamos, para mí esto era como estar en un desierto, de pronto ver un oasis, digo. Gracias. Hola, esto. Y sabe más gente muy buena, que es a Damien, a Marco, gente de MVPs aquí como tú, que hay altos expertos. Muchísimo de lo que yo he aprendido muchísimo viendo las opiniones y las soluciones que, por ejemplo, aquí la comunidad se han aportado. Para mí es fundamental. Y la parte de, como digo... Bueno, y quiero destacar tu aporte también ahí, Julio, ¿no? Porque ahí hay un curso tuyo de USD que creo que hoy permanece siendo el curso de referencia para todos los que quieren aprender de escritorio unificado. USD es la base de tu curso. Todos van para ahí. Sí, algún día hacemos una segunda parte un poquito más avanzada, si tenemos tiempo, pero yo recomendaría, pues para nosotros nuestro portal de Learning, ahí tienes información de todo. Y sobre todo aquí, es algo de lo que suelo recurrir cuando tengo incluso alguna duda, pregunto a compañeros, pero sí es cierto que también te sientes un poco más a gusto viendo las cosas en tu lenguaje. En español. Y te puedes entender mejor. Entonces, yo procuro también consultar muchas cosas aquí, ver como referencia, ver los cursos que hacen otros compañeros y gente, pues eso, tan sumamente destacada como todos los MVPs que colaboran aquí en la comunidad.
Excelente. Para mí es un sitio de referencia, por lo menos. Cuando tengo dudas o quiero ver cosas. Excelente. Julio, ¿cómo conectarnos contigo, digamos? ¿Cómo aquel que hoy pueda estar evaluando en algún contact center implementar este tipo de solución, o un partner que dice, bueno, quiero tener por ahí algún contacto con Julio? ¿Cómo llegamos a ti, Julio? Pues básicamente podéis contar conmigo en LinkedIn, José Julio Nevado del Mazo, es mi nombre completo, un poquito largo. Y mi dirección de Microsoft es jonevado@microsoft.com. Ahí cualquier duda que tengáis o cosa que necesitéis, por esos dos medios seguro que me contactáis sin ningún problema. Yo encantado de intentar ayudar lo que sea posible, contaros o orientaros o lo que sea necesario. Sería un placer. Excelente. Julio, jonevado@microsoft.com. Julio, nuevamente digo, agradecerte enormemente este espacio, este tiempo, que también lo estamos grabando en un fin de semana, ocupando tiempo personal, así que doblemente gracias nuevamente por estar aquí en Enfoco, por ser parte de Comunidad 365, parte de esta familia, por apoyar como siempre, lo has hecho desde la posición que estuviste, lo que hacemos aquí con tanta pasión, con tantas ganas, que es Comunidad 365, y bueno, seguirte deseando el mayor de los éxitos y que bueno, sigas transformando hoy la vida de mucha gente de Contact Center, pero seguro vas a seguir transformando mucho más gracias a tu capacidad y a la pasión y a las ganas que le pones a cada cosa que haces ahí hoy en Microsoft. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ti, Pablo, por esta oportunidad, y ha sido un placer, y sobre todo es un placer hablar contigo, conocerte, y espero seguir poder colaborando en el futuro, y seguro que cosas buenas vienen que podemos ver. Claro que sí. Ha sido Julio Nevado del Mazo desde Microsoft, desde Madrid. Esto es Enfoco 365. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Esperamos que te haya gustado el episodio de hoy. Déjanos tu valoración y comentario debajo del curso. Y no olvides que si te gustó, puedes compartirlo con tus colegas y amigos en tus redes sociales. Encontranos como @comunidad365. ¿Tienes algo para compartir tú también? ¿Te gustaría que te entrevistáramos o quisieras sugerir que entrevistáramos a alguien? Contáctate con nosotros a enfoco365, @comunidad365.com. ¿Aún no eres miembro? ¿Qué esperas? Sé parte del grupo de usuario, aprende más a nuestro idioma y conectar con tus pares. Ingresa ahora a comunidad365.com/membresías, conoce los beneficios y elige la que más te convenga. Y recuerda chequear nuestro directorio de cursos. En comunidad365.com/cursos tiene decenas de cursos a tu alcance para entrenarte desde donde estés, simplemente conectado a Internet. Gracias por ser parte del grupo de usuarios. Hasta la próxima.